Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por todas las invitaciones. Tiene más fecha que Coldplay, Bueno. Entonces, lo que les voy a contar ahora voy a hacer una versión, diría, transversal del trabajo que hemos hecho estos últimos años. Pues claro, si quieren hacer preguntas, entonces podremos entrar más en los detalles para mostrarles el interés, diría, de este tipo de química, química suave, y sobre todo lo importante en todo eso es que esa química de materiales, como todos conocéis ya la biología integrativa, pues también en química de materiales hay que tener la misma noción de integrar las cosas, es decir, que no solamente integrar, diría, las químicas que se enseñan de manera no diferentes, diría, globalmente. Todo lo que es modelización, la ingeniería cuenta mucho porque la ingeniería está directamente relacionada con el procesado y como estos sistemas que son muy interesantes son también como los sistemas de la naturaleza, es decir, que hay mucho control cinético. Y el control cinético quiere decir que el proceso es muy importante. No es únicamente una recipe que uno puede hacer, y lo hemos visto esta mañana en las discusiones, o antes de ayer, es siempre un problema, es que el proceso tiene que estar calibrado dependiendo de lo que uno quiere obtener. Y las dificultades de ese tema que teníamos en los años, diría, cuando yo empecé en el año 78, estaba relacionado más también con las técnicas de caracterización físicas y físico-químicas, pero ha habido muchos progresos, típicamente con el sincrotrón, con todos los tipos de rayos X o de técnicas que se pueden utilizar para medir cómo el material se forma, dependiendo del tiempo, durante el proceso típicamente. Ahora, bueno, son cosas que en una próxima invitación os contaré lo que hacemos en microscopía electrónica de alta resolución en el estado líquido, siguiendo cómo se forman todos los coloides que les voy a mostrar. Esos verdaderamente son desarrollos modernos donde necesitamos todos verdaderamente un trabajo unificador entre la física, los químicos con una grande S, la gente que conocen muy bien las técnicas de caracterización, y ahí pienso que hay un terreno muy favorable para entender mejor esa química de materiales. Bueno, ahora me voy a empezar la charla por una primera... Bueno, esto por lo menos funciona. Entonces, así lo vamos a hacer. Bueno, la primera diapositiva que me gusta mostrar, diría, es típicamente una diapositiva que muestra el interés de formar precursores y de utilizarlos con métodos de síntesis típicamente de tipo bottom-up para hacer polímeros. Estos son metales, precursores con metal y oxígeno alrededor, que pueden ser, diría, alcoxídos, pero que pueden ser sales también. Y cambiando parámetros químicos uno puede desarrollar, como lo ven aquí, oligómeros, coloides, y a la fin uno puede acabar con una red que puede ser un óxido o un híbrido, dependiendo de lo que uno mete. Pero lo interés, ¿por qué esa química tomó mucho poder en eso? Es porque de manera muy fácil son síntesis que se hacen a temperatura más bajas que generalmente se utilizaba en el estado sólido. También es una química que se parece a una química de polímeros, y los polímeros todos sabemos utilizarlos para muchas aplicaciones porque se procesan bien. Y temperatura baja quiere decir que uno va a poder típicamente modificar con orgánicos el sistema para hacer materiales híbridos. Justo tres diapositivas de aplicaciones. Este es el techo de
el Grande Teatro de Pekín, donde la superficie está cubierta por óxidos de titanio para limpiar, para hacer fotocatalizadores, que han estado depositados con métodos Sol-Gel por métodos de spray, que es lo más fácil. Si uno mira ahora las aplicaciones de manera, ¿dónde se encuentran materiales híbridos? Es claro, en todo lo que es, diría, materiales de deporte y en la industria de los coches, en todo lo que es microelectrónica, microóptica, fotónica, en todo lo que es recubrimientos funcionales para la corrosión, para antirreflectivos que se pueden limpiar días solos, también todo lo que es medioambiental para catálisis, fotocatálisis. Estos son materiales comerciales, lo que les estoy mostrando, para baterías, para todos los dominios de energía, que sean baterías en celdas fotovoltaicas o en pilas de combustible, y también para construcción, para aislar, por ejemplo, pero se encuentra no únicamente en los buildings, pero también en los tejidos. Y también el dominio del medical, de la nanomedicina y de la cosmética, hay muchos materiales híbridos. Todo lo que tenemos en boca en día de hoy es una fase híbrida de polímeros y de cerámicas, pero que está hecho por esos métodos. Y también, bueno, eso es un producto que me gusta mostrar porque lo desarrollamos en 1980 y algo con L'Oréal. Es un producto para reparar los pelos. Se repara el pelo o bien, dependiendo de la concentración, da cortes de pelo africano, dependiendo de la concentración, pero bueno, con eso están haciendo y han hecho mucha guita. Entonces, bueno, también protectores antibacterianos, es un híbrido con plata dentro, en casi todos los sistemas de, ¿cómo se dice en español eso? Bueno, para prótesis auditivas están cubiertas con esos sistemas, y para acabar, sistemas, diría, para la nanomedicina, vectores, o también vectores que pueden hacer imágenes y cosas de ese tipo. Entonces ahora lo que yo quiero hacer, este transparente muestra, bueno, esta proyección muestra, diría, las diferentes carriles de química que se pueden utilizar para ir a hacer materiales híbridos. Esta parte típicamente son reacciones de hidrólisis y condensación que se llaman Sol-Gel, que pueden ser hidrólisis o no hidrolíticos sistemas para hacer nanomateriales con grados de resolución que están cerca del nanómetro. Uno puede utilizar también orgánicos multifuncionales de complejación, y esos van a dar lo que se llama los Metal Organic Frameworks, o materiales de ese tipo, que están muy utilizados porque se puede también muy bien controlar la porosidad. Otra manera de trabajar es la siguiente. Se puede controlar muy bien la nucleación y el crecimiento utilizando los mismos precursores y obtener, diría, objetos discretos que pueden ser objetos en forma de láminas o nanopartículas o mismo clústeres, y dependiendo ahora de en qué medio uno trabaja, en oxígeno y agua serán óxidos, pero si uno trabaja con reducción serán metales, con diferentes fuentes de elementos, fósforo, azufre o boro o carbón, uno va a ir a formar boruros, calcógenos y todo tipo de materia. Es decir, que el terreno está muy abierto de una manera general. Es claro, estos sistemas son sistemas discretos, donde de una manera, como no son sistemas poliméricos, se puede hacer una física más entendida también, se pueden utilizar para mejor funcionalizar y hacer también modelos. Cuando les mostraré, cuando uno utiliza un clúster, uno sabe que no va a ser un material a la fin, pero va por lo menos ser un modelo para mejor entender cómo puede funcionar la relación entre una estructura y una propiedad. Y en medio de todo esto se pueden utilizar pues, plantillas típicamente
diferentes plantillas para organizar la materia alrededor de plantillas que pueden ser micelas o cristales líquidos para dar un grado más de organización a la materia. Y eso típicamente es así que trabaja la biología para todo lo que es biomineralización, utilizando plantillas, no solamente procesos de química suave, pero también plantillas. Bueno, ahora voy a empezar por esta parte, típicamente mostrándole cómo se pueden utilizar clústeres. Después les mostraré qué tipos de nanopartículas podemos sintetizar, por lo menos lo que nosotros hemos hecho en el laboratorio. Después me iré a mesoporosos y acabaré con algunos ejemplos más recientes de lo que estamos trabajando para desarrollar materiales que tienen una vista, diría, más en el dominio del medio ambiental. Entonces, bueno, típicamente clústeres son juguetes para los químicos, es decir, que casi siempre sabemos que un clúster no dará material o es muy difícil, pero la suerte que tenemos trabajando con clústeres es que son muy bien definidos, son moléculas, aunque sean agregados, son moléculas muy bien definidas, se puede jugar con la reactividad, se puede hacer la estructura, y eso es muy importante para los conceptos, para entender cómo uno puede trabajar con eso. Entonces, la primera cosa es que de clústeres hay muchos publicados en la literatura. Nosotros hemos mucho trabajado con clústeres de estaño, de titanio, también de circonio, manganeso. Hay muchos trabajos en relación con el magnetismo. Todos los polioxometalatos, hay muchos. La gente sigue trabajando en este terreno porque es una química muy rica. Pero bueno, repito, clústeres son muy buenos modelos para entender las cosas. ¿Cómo puede uno conectar a clústeres? Pues si uno utiliza el clúster como un conector, y si al clúster a este conector yo le meto, diría, un módulo rígido, típicamente un aromático con 2 carboxilatos, en vez de hacer esto, si me meto en condiciones de buen control, donde empiezo a tener un control termodinámico, voy a hacer típicamente, es lo que se puede hacer con un clúster de titanio, conectándolo con el ácido tereftálico, y se pueden obtener una red de ese tipo con 2 porosidades, con altas superficies, porque hay mucha superficie, 1500 metros cuadrados. Como esto es titanio, esto va a ser fotoactivo, va a ser un fotocatalizador. Es decir, que esos sistemas están bastante, diría, utilizados desde el punto de vista académico, diría, para estudios de modelos de fotocatálisis. Lo que uno puede hacer también es, por ejemplo, tomar un clúster, estudiar muy bien la reactividad de todos los elementos que están en la superficie y decir, en esta condición voy a mover este y si uno mete, por ejemplo, un dendrimero con funciones, SR es una función alcohol, estos grupos alcoholes que están en la superficie los vamos a poder intercambiar, ¿te acuerdas, Galo? Intercambiar para hacer materiales de este tipo, modelos, en los cuales se pueden conectar estos clústeres y estos dendrimeros. También otra manera de hacer es de decir, voy a hacer un intercambio, porque esos alcoholes pueden tener la habilidad, con un hidroxietilmetacrilato, y aquí tengo una función que va a poder polimerizar, y esto lo polimerizo por vías ya clásicas de la polimerización para obtener materiales de este tipo. Y a la fin del día estoy haciendo vidrios de tipo, el concepto son vidrios de MOF de una manera u otra. Otro ejemplo que les quiero mostrar de la utilización de clústeres es la reparación de materiales. ¿Cómo se puede entender que un material se puede reparar solo controlando la química y las interfaces? Cuando uno mira un material que se rompe, típicamente el ojo ve a la escala macroscópica, pero si uno mira un poco con un microscopio sencillo, se da cuenta que esta observación resulta también de un crack, y cuando uno mira a otras escalas se da cuenta que hay un movimiento supramolecular de las cadenas, por ejemplo,
y que a la fin del día pues se corta un enlace. Cuando uno rompe un objeto, a la fin del día estás cortando un enlace. Entonces, si uno quiere poder hacer materiales compósitos que se autorreparan, tienen claramente que controlar este movimiento a la escala mesoscópica y también la naturaleza de los enlaces químicos. El ejemplo que les voy a mostrar está inspirado por esto, por cómo se repara, diría, la parte del visus de los mejillones, típicamente. Este sistema está compuesto de un sistema elastomérico, que es colágeno, pero un sistema elastomérico solo no aguanta, no es standing, como dicen los ingleses. Hay que reticularlo y todos los materiales, la goma de los coches, están reticuladas, porque la goma sola no basta. Hay que hacer reacciones de reticulación y la naturaleza hace estos dominios de reticulación que son dominios laterales de parte y otra de este sistema elastomérico. Además tienen funcionalidades muy ricas en histidina, en estas partes que son las zonas de sacrificio, porque la histidina, porque la histidina es un buen complejante de cationes y ahí se ve claramente que hay una interfaz que puede ser muy hábil aquí, es decir, que se puede construir y desconstruir, y es acoplando, diría, un sistema elastomero que hay que aguantarlo con cargas, con fillers, y hay que también que estas cargas tengan dominios, diría, donde hay enlaces químicos que tengan movilidad. Si metes un enlace muy covalente, podrás a lo mejor repararlo, pero tendrás que meter mucha más energía y mucha más, diría, temperatura típicamente. Entonces lo que hicimos en este trabajo con François, porque conocíamos muy bien estos clústeres, los habíamos hecho y caracterizado, este es como un filler, un nanofiller, pero ven que de cada lado, esto es un cation, es un poco gordo, será por un nanómetro, pero de cada lado compensa una carga con dos aniones, y aquí tenemos una interfaz electrostática, que es una interfaz que va a ser lábil, no es un enlace iono covalente. Entonces, lo que hicimos es la cosa siguiente, modifiquemos este clúster con un grupo, un anión, no un anión cloruro o hidróxido como estaba al principio, lo modificamos con un sulfonato, como ven aquí, extendemos un poco la cadena y aquí tenemos un grupo que se puede polimerizar. Entonces tenemos los fillers y aquí tenemos la interfaz sacrificial y ahí lo vamos a conectar con un sistema que sea un elastómero. Típicamente lo conectemos con un macromonómero de acrilato, que es un elastómero. Y globalmente lo que se obtiene son materiales que se pueden dibujar de manera muy sencilla, de esta manera. Eso es justo un dibujo que muestra las cosas de manera muy sencilla. Detrás de esto hay muchas caracterizaciones de microscopía, de remen y de todo tipo de técnica. ¿Y qué dan estos tipos de materiales? Por lo siguiente, puedes hacer materiales con diferentes formas, lo cortas en dos, lo pegas y en 2 semanas de 20 grados se autorrepara con propiedades mecánicas que son equivalentes al material no cortado, o en 24 horas a 90 grados. El mejillón repara también en 2 semanas en el agua del mar. Es el tiempo que necesita. Es decir, globalmente ese es un concepto que se puede utilizar, pero lo importante en ciencia no es de contar una bonita historia, pero es decir, si entendí bien estos conceptos, ahora puedo extrapolarlos a materiales más reales. Y es lo que les voy a mostrar en la próxima slide. Mucho en materiales hechos por hidrólisis y condensación de alcóxidos de silicio, modificados de esta manera, que son precursores de silicones, si prefieren, y de nuevo se encuentra el nudo de reticulación que viene de este compuesto, la parte elastomérica aquí, y una interfaz que es por enlace, hay bastantes enlaces hidrógenos, que quiere decir que va a ser lábil.
Bueno, se pueden hacer materiales de ese tipo para óptica, para muchas cosas, pero lo interesante en esto, es decir, que hemos hecho, trabajando con el CEA en Francia, hay un sistema de láseres de alta potencia de un proyecto, diría que se llama el láser Gajoule, pero hay cientos de espejos con recubrimientos antirreflectivos, con muchos recubrimientos. Es claro, el láser puede hacer grietas o cosas de ese tipo. Y si uno tiene que ir a pagar el polishing de 300, es muy caro. Están buscando sistemas que se autorreparan y ahí lo que van a ver es la evolución a temperatura ambiente de un sistema que se autorrepara después del impacto del láser. Si esto funciona, lo espero. ¿Ven? Esas son las grietas. El sistema se autorrepara solo, con un secapelo se repara de manera muy obvia. Pero está construido ese tipo de sistemas exactamente con los mismos conceptos, diría, que los que hemos desarrollado con sistemas modelos. Ahora quiero pasar a coloides y a materiales nanométricos, nanopartículas típicamente, que se pueden obtener con, diría, sistemas de precursores muy diversos, con procesos de química muy diversos, todos son de química suave. Se pueden utilizar también plantillas, inhibidores, surfactantes para la superficie. Y también se pueden utilizar no únicamente oxígeno y agua y todo eso, pero también otros elementos para incorporar, diría, estos elementos en sistemas metálicos. Lo importante, yo pienso en esto, es que necesitamos, diría, entender mucho mejor estos sistemas, es porque en estos sistemas hay muchas heterogeneidades, muchos gradientes de composición, que esos hacen muchas veces la diferencia en la propiedad que puede ser óptima o no. Pero es difícil de evaluarlo, pero yo pienso que los trabajos fundamentales en eso, porque los defectos son las cualidades de esos objetos muchas veces. Pero el control del defecto, la localización, eso es un trabajo, diría, muy académico y fundamental que hay que hacer. Porque si no, es como en la cocina, vas a hacer un plato y otro, pero ninguno será igual y con eficiencias diferentes. Entonces ese es el punto importante. Y pienso que ahí hay trabajo para todo el mundo. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que hemos desarrollado estos últimos años. Bueno, coloides de MOF, por ejemplo, también óxidos caros de tipo rutenio, sistemas a base de circonia, pero con, diría, un metal que permite otro tipo de catálisis. Bueno, las aplicaciones las escribo aquí, no voy a desarrollarlo por tiempo. También hemos trabajado con oro. Lo que nos estábamos buscando en estos estudios era típicamente de ir a buscar segregaciones de manera controlada. Lo que ven aquí es la sílice que se pegó sobre ligandos de diferentes composiciones. Es decir, que típicamente aquí hay un ligando en la superficie que no le gusta la sílice y aquí son ligandos que le gusta la sílice cuando la metes. Y es una manera de tener la imagen, diría, de estas nanopartículas. Estos son sistemas que hemos desarrollado en colaboración con un grupo en Madrid, Cobaltit, Hollandit, muy interesante para relaciones catalíticas. Estos son óxidos de tungsteno nuevos. Lo interesante en el terreno de la química coloidal, sobre todo para los jóvenes, es que, por ejemplo, si uno mira óxidos de tungsteno, están conocidos desde hace años y años y años. Pero aún hay puertas abiertas que la gente no los conoce y por lo tanto no son estructuras difíciles, diría, desde el punto de vista de la estructura. Típicamente eso es el trabajo que ha hecho David Porteau. Hemos encontrado nuevas fases hexagonales combinando esto con esos sistemas con química suave. Son sistemas nanocristalinos de muy alta calidad
y que tienen contestación electrocrómicas muy buenas y estables, y el tiempo de conmutación es 1 segundo, globalmente. Voy muy rápido, son tiempos del orden de 1 segundo. Otros sistemas que se pueden hacer, ahora cambiamos, no utilizamos oxígeno o agua, diría, fosfuros metálicos, metales, ¿cómo se dice? Carburos, boruros, siliciuros, es más reciente. Empecemos en 2021, ahora David está haciendo, diría, todo un trabajo en eso. Es claro, las propiedades detrás, lo ven, supercapacidores, catálisis, energía, muchas propiedades diferentes. También sistemas de oxisulfuros de gadolinio y de cerio, fases de titanio que están menos trabajadas en general, que son fases reducidas, son las fases de Magnelli, que se encontraron en los años 60 y algo por un investigador sueco, pero los hacía en ese tiempo por métodos, diría, de alta temperatura y sacando el oxígeno para hacer nostocometrías, pero en día de hoy se pueden hacer nanosistemas con fases de Magnelli que son estables, son buenos catalizadores y todo. Se pueden mismo hacer fibros, y también una cosa muy clásica que se estudia en todas las universidades de química, la perovskita, pues nanoperovskitas se pueden. Es claro, las propiedades están ahí, muchas propiedades diferentes. Ahora me puedo meter en la parte central, es decir, utilizar plantillas, surfactantes o polímeros anfifilos para estructurar la materia y a crear, diría, porosidad. Típicamente es un resumen de los trabajos de los japoneses y de los americanos, donde utilizando la química Sol-Gel, mezclando con, diría, surfactantes o moléculas anfifilas, formas cristales líquidos que te sirven de plantilla, y esta plantilla la decoras con un sistema que empieza a polimerizar, sigue polimerizando en azul, y después lavas el jabón o la plantilla, todo lo que es sistema anfifilo, y puedes revelar un sistema con alta porosidad muy bien controlada, que puede ser un óxido, toda la tabla periódica si uno quiere, o un material híbrido si uno empieza con precursores, diría, que llevan una función orgánica que está representada aquí por esta bolita R. Diría, uno de los breakthroughs que hubo en este terreno fue el trabajo que hicimos en el laboratorio, y gracias a Galo, a David, Eduardo, Pierre-Antoine, Cédric, porque en esa época había muchos trabajos que empezaban, pero el nivel de reproducibilidad era muy malo, porque me decía de Santa Bárbara, aquí trabajos en condición no hidrolítica con todo abierto cerca del mar. Sí, seguro. Entonces no había pero no había el control. Y para tener el control y saber lo que uno pasa, hay que meter tiempo y métodos de caracterización muy importantes. Y lo que se desarrollaron estos chicos alrededor de los años, fin de los años 1990-2000, fue sistemas donde uno puede medir cómo se forma el material mesoporoso en una lámina, directamente mirando en sincrotrón cómo se pueden ajustar todos los parámetros de procesado, y mirando cómo uno empieza a ver la organización y toda la formación de estos sistemas. Se utilizaba lo que se llamaba en la época evaporación inducida por o autoasamblado, gracias. Y típicamente, bueno, este dibujo lo he visto en presentaciones esta mañana, típicamente es un experimento de deep coating, aumentas la concentración, pasas la concentración micelar crítica y al mismo tiempo empiezas la reacción de condensación de la fase óxida para obtener fases, diría, bien organizadas. Hemos focalizado mucho el trabajo en óxidos de metal de transición en esa época, porque era, diría, la parte la más difícil y la menos, diría, publicada en esa época. Lo que les voy a mostrar aquí es un antiguo slide, donde van a ver aquí la evolución durante la formación de la lámina. Van a ver aquí formarse la fase, y aquí es un sistema de interferometría que os muestra si el film está seco o está muy mojado. Y lo que se ve aquí
¿Ven? Al principio el film empieza a secar, no hay nada, y hay un momento donde ven un círculo, que es una primera buena correlación entre los diferentes micelas, y después se ve aparecer esa fase cúbica que nos ha costado muchas discusiones. Pero lo que es interesante es que esa fase se forma cuando el film está ya casi seco. Y después, ahora, una opción para poder tener muchas publicaciones es de decir, si no controlo todo, mira, esto es la distancia por rayos X dependiendo de cambios de humedad. Es decir, que uno, ven, que a un momento el sistema se mecánicamente aguanta porque la reacción de condensación se acaba, pero en toda esta época, si uno cambia un poco los parámetros, va uno a una fase cúbica, a una fase hexagonal, un artículo, 2 artículos, 3 artículos. Bueno, depende de lo que quieres hacer, si quieres hacer artículos o si quieres entender las cosas. Entonces, bueno, esos trabajos me gusta citarlos porque fue realmente un breakthrough en el dominio. También, después, una vez que se ha hecho la cerámica, diría, el sistema de óxido que es amorfo, hay que llevar la cristalización y de nuevo el seguido se hace combinando, diría, wax para ver cómo cristaliza el titanio en este caso y cómo se evoluciona la estructura porosa. Combinando los dos se pueden optimizar de nuevo la parte de ceramización que va a conducir a un mesoporoso organizado, típicamente es lo que se hizo en esa época. Bueno, entonces, el día de hoy se pueden hacer mesoporosos cúbicos o hexagonales, muchos sistemas con un buen grado de reproducibilidad, gracias a todos estos trabajos. Se pueden hacer sistemas en polvo, en films, nanopartículas, monolitos o espumas o con formas de espumas. Y las composiciones que hemos abierto desde hace años en día de hoy son muy variadas. Es decir, que uno puede tener no únicamente la sílice, pero muchos óxidos de metales de transición, con sistemas con un poco más de complejidad, carbón, también cerámicas, metal organic frameworks pueden ser también microporosos y mesoporosos, y también se pueden obtener sistemas cristalinos a más alta temperatura, pero donde los precursores son precursores mesoporosos. Es claro, es un terreno muy interesante porque aplicaciones potenciales hay muchas diferentes para la energía, para los sensores, para las baterías también, para el catálisis o biocatálisis, para también el dominio de la medicina, de los therapeutic carriers. Eso es un ejemplo que publicamos hace años ahora, donde utilizando esas plantillas, la primera parte del trabajo es de hacer un film mesoporoso de silicio. Después modificamos esta sílice con un catión que es un catión que estaba conocido por cambiar el sistema de vitrificación de estos sistemas, y se puede ir, después de haberlo calentado, claro, a quartz, pero guardando la mesoporosidad del quartz, y eso es muy interesante porque son quartz ultrasensibles, porque tienen mucha superficie y guardan las propiedades piezoeléctricas. Típicamente esto, es claro, lo hemos patentado en la época y lo hemos publicado. Otra manera de trabajar con plantillas es de tomar plantillas, porque ahí la química puedes hacer, diría, sobre medida lo que uno quiera, que tienen una parte hidrofóbica más estable, típicamente para guardar, diría, la plantilla en temperaturas un poquito más alto cuando uno la saca, y eso es una manera de hacer típicamente monocapas que presentan agujeros con contacto directo al substrato. Típicamente lo que se hace es esto, es decir, que se utiliza un bloque polimero, un precursor un alcoxilo de titanio, hay una agregación de los clústeres que se forman alrededor de las cadenas de la plantilla, y después
se forman plantillas con contacto, porque es la concentración con contacto al substrato, y después se quema el sistema y liberas una porosidad, que son porosidades de este tipo, donde hay contacto directamente con la electroda. Es decir, que del punto de... son cerámicas que pueden ser interesantes para la electroquímica, porque son muy estables, ¿eh? Lo que hemos hecho, por ejemplo, es utilizar esto para hacer crecer dentro de los huecos nanopartículas de metales, platino, lo que sea, o también se puede, utilizando una reacción de polimerización oxidativa, hacer crecer polímeros dentro, sistemas con carbón o cosas de ese tipo. Es decir, que este terreno está muy abierto y son, diría para mí, sistemas, modelos para física química que son muy interesantes desde el punto de vista de modelo, pero diría, bien jugando con las plantillas se pueden tener formas un poco anisotrópicas. Ese trabajo me gusta mostrarlo porque lo empecemos para ir a buscar formas anisotrópicas para celdas de combustible, para poder tener canales de conducción anisotrópicos dentro de un polímero. Entonces hicimos ese trabajo y lo que ven, lo que queríamos demostrar en ese trabajo es que globalmente, dependiendo de cómo se hace la química, uno puede meter todas las funciones dentro o no. Entonces, en ese trabajo lo que hemos hecho es, hemos utilizado alcóxidos de silicio y alcóxidos con grupos thiol, organosilanos, y después hemos nucleado oro en las funciones thiol, porque el oro nos va a servir de marcador para saber dónde estaban esas funciones. Y lo que hacemos en esta es, van a ver, en gris es la parte, en la química analítica del microscopio, en gris está el sílice y la parte de oro está en morado, ¿eh? Y van a ver, vamos a descomponer la imagen, ¿eh? Van a ver dónde están las partículas de oro. Casi todas están dentro y se ven un poco que hay un poco la forma helicoidal que había dentro de la porosidad. No es perfecto, es claro, pero se puede adivinar. Y ahora cuando vamos a reconstruir la imagen de microscopía electrónica, vamos a ver que, ¿ves? El silicio, hay algunos puntos de oro fuera, es decir, que hay algunos thiol, pero nadie es perfecto en la vida, todo el mundo lo sabemos, es decir, pero globalmente el resultado es bastante interesante. Ahora les voy a mostrar un ejemplo que ya he mostrado a algunos de vosotros, utilizar, diría, la jerarquía y como inspiración utilizar estas algas fitoplanctónicas, que estas cáscaras son de sílice y hay porosidades que presentan jerarquía. Muy bonitas cosas que estamos muy lejos de poder reproducir estos tipos de estructuras. Vosotros imagináis, pero globalmente los conceptos que están utilizados por la naturaleza para construir estos materiales de sílice con porosidades controladas se pueden, diría, típicamente utilizar. Bueno, estas sílices, estas diatomeas, utilizan de nuevo una química suave con ácido silícico y también muchas plantillas que están utilizadas para crear la jerarquía. Y cuando uno mira estas algas, dirías microalgas, a diferentes resoluciones de microscopía electrónica, aquí estoy en 20 micras, si aumento la resolución veo que en los huecos hay huecos, si aumento aún la resolución veo que en los huecos hay más pequeños huecos, y si uno mira a más alta resolución, uno ve que toda la pared está hecha de pequeñas bolas de sílice. Es típicamente la naturaleza sabe controlar sin proceso, sin ningún problema, perdone, jerarquía en la porosidad con formas extraordinarias. Es claro, tiene 3.5 millares de ventajas sobre nosotros desde el punto de vista de la experiencia. Pero es un buen modelo, aunque hay que quedarse con mucha humildad en lo que se hace, es lo que dije. Es un buen modelo para probar y a construir sistemas. Hay un grupo alemán que trabajó mucho en la parte bioquímica de estos sistemas y que vio que finalmente esta porosidad estaba hecha con el precursor que conocíamos todos,
diría, no entro en los detalles porque los detalles cuando uno empieza a mirar no están muy bien conocidos, pero lo que se conoce, esto me molesta, lo que se conoce es que esa porosidad resulta de la interacción de este ácido silicio que va a formar polímeros de sílice con, diría, plantillas, bioplantillas de diferentes tamaños, que son poliaminas y silafinas para las pequeñas, son agregados más complejos con silacidinas y fosfatos y poliaminos para las más gordas, o silafinas agregados para, diría, las porosidades intermediarias. Y eso permite de obtener, diría, sistemas que presentan una porosidad jerárquica. Es decir, que la lesión la más sencilla es decir, vamos a utilizar química suave y vamos a utilizar varias plantillas para hacer materiales. Eso típicamente se puede hacer de una manera eso es un modelo muy sencillo. Voy a utilizar 2 plantillas, voy a utilizar bolitas de látex, por ejemplo, que están muy bien calibradas, esa es la primera plantilla. La segunda plantilla va a ser un jabón o un surfactante que va a organizarse de manera micelar y voy a combinar estas 2 plantillas con una fuente de silicato que va a polimerizar alrededor de las plantillas. Y si lo hago correctamente, voy a obtener cosas de este tipo, con el látex rodeado, diría, de las mesofases que ha hecho la sílice. Y si saco la parte orgánica, el látex y el jabón o el surfactante, voy a tener sistemas de alta porosidad. Típicamente son métodos que están en base de la química Stauber, que hemos visto esta mañana. Se pueden obtener partículas y cuando se saca todo, uno ve que dentro hay un hueco y todo esto está vacío también. Uno lo ve de manera aún más clara, si aumentamos la resolución. Esto es donde estaba el látex al principio y lo que ven aquí son los huecos formados por los sistemas micelares a base de CETAP. Entonces estos sistemas, ya les he mostrado en otra charla, estos sistemas son interesantes porque se puede bien controlar el tamaño, tenemos múltiple porosidad y se pueden servir como modelos, diría, de vectores terapéuticos. Típicamente lo que hemos hecho, hemos utilizado esos vectores para meter oro con una reacción de química muy sencilla, reduciendo un precursor de oro. Y entonces en este caso llenamos la partícula de oro con algunas partículas que van a ser gruesas, típicamente van a formar oro con este tipo de tamaños, no están muy bien calibrados, eso va a dar plasmónica, pero la parte más interesante del trabajo es que el oro se queda, diría, entrapado en los mesoporos y hace partículas de 2 o 3 nanómetros y cuando uno baja esos tamaños, el oro es magnético. Empieza el oro a tener propiedades magnéticas que generalmente el oro no lo es. Y cuando uno baja esos tamaños también puedes tener propiedades de fluorescencia. Y entonces lo que pasa es que el sistema en el cual trabajamos se puede decir, podemos aquí cargar mucho medicamento anticáncer en toda esta porosidad, pero tenemos, diría, oro para la plasmónica, pero tenemos también mucho oro aquí dentro, pequeñas partículas que van a ser fotoluminescentes en la ventana de transparencia de los tejidos humanos y van a presentar magnetismo. Eso es un trabajo que hemos hecho en colaboración con Molly Stevens del Imperial College London. Todos los datos animales han estado hechos en Estados Unidos, porque en Francia tenemos dificultades para hacer test en animales. El resultado es esto es el blanco, y esto son la luminescencia obtenida por los vectores, que aparecen, es que esto es difícil, que aparecen claramente aquí en la parte infrarroja, la fluorescencia, pero también, como les digo, que el oro puede ser magnético. Aquí se ve el contraste por el remene, típicamente una imagen, esto es la zona de inyección de las nanopartículas. Aquí se ve claramente que se puede hacer también
contrasto por RMN. Como tenemos magnetismo y fluorescencia, podemos también utilizar estas dos sondas para hacer terapia fototérmica. Bueno, ahora entro en la última parte de la charla y le vamos a hablar de, les he dicho que una de las dificultades y uno de los intereses de toda esta química es como la química en la naturaleza, es control cinético, mucho. Es decir, que eso va a depender mucho del procesado y cómo se controla, no únicamente la mezcla de los ingredientes, pero cómo se mezcla, lo hemos hablado esta mañana. Todo el procesado es capital porque es control cinético. Después, una vez que has hecho el material y que lo quemas, es otra cosa. Pero todo, bueno, no siempre, de acuerdo. Pero, bueno, por lo menos lo puedes estabilizar. Pero es muy, muy importante de hacer un acoplamiento entre la química que uno sabe y el procesado. Pero como es una química que es suave y que es cerca de una química de polímeros, aunque sean polímeros minerales, inorgánicos, uno puede utilizar, diría, muchas metodologías muy conocidas en la industria. Todo lo que es spray, hacer, diría, films con varias técnicas, se pueden hacer polvos, esclaros, se pueden hacer monolitos, se pueden utilizar estas fases para hacer impresora 3D. Ahora tenemos un programa nosotros para hacer 4D, es decir, que hacemos impresora 3D con sistemas que después van a moverse con una solicitación externa. No es fácil, no es fácil, pero son cosas que son bastante interesantes. Se puede utilizar también electrospinning, por ejemplo, o reacción, extrusión reactiva. Ver todas estas técnicas, o chorro de tinta también, todas estas técnicas, como están muy bien adaptadas para materia blanda de una manera global, se pueden adaptar para este tipo de química. Y es por eso que hay mucho suceso, porque los industriales, eso ya empecé claramente a entenderlo. Ahora, algunos ejemplos, voy rápido, esos son, dirías, membranas, les voy a volver a dar más detalle. Membranas hechas por electrospinning para pilas de combustible, esos son fibras de fases de Bagnéli, esos son moldes por impresión 3D de sílice, se puede hacer circonia también, esos son Metal Organic Frameworks con varias porosidades, estos son sistemas, ¿ves? La complejidad, estos son trabajos que vienen de Alemania, utilizando la litografía de absorción a 2 fotones. En este tiempo la resolución era por 200 nanómetros, ahora los físicos están por 50, es decir, que puedes construir este tipo de sistemas. Esto es bueno, es justo para jugar un poco, pero con una buena resolución desde una imagen de una computadora lo utilizas en directo. Y ese tema me parece que finalmente no ha estado bastante desarrollado en todas las comunidades Solgel, porque no hay una buena interfaz aún entre la física, que son típicamente un trabajo de física, y la gente de materiales. Pero yo creo que ahí se podrían hacer diatomeas, por ejemplo, con estructuras jerárquicas, porque si uno baja a 50 nanómetros de resolución, se pueden hacer muchas cosas. No digo que es sencillo, pero se puede hacer. O bien cosas con sistemas utilizando chorro de tinta o sistemas con aerosols. Ahora voy a ilustrar esos ejemplos rápidamente. Estos son ¿cómo se dice? Mousse, ¿cómo se dice? Espumas, son espumas de sílice, de titanio o espumas de carbón que están hechos con procesados típicamente. Lo que se utiliza en este caso, les voy a mostrar, es la receta de la mayonesa, es por eso que lo inventaron en Francia, me parece. Eso es el trabajo de Renal Bakov. Ahora vamos a publicar estos días un artículo donde tenemos esto con óxido de tungsteno dentro, que son catalizadores fenómeno, que hacen muy buenas reacciones catalíticas. O bien también se pueden utilizar lo que se llama crack patterning, y les voy a mostrar lo que es. Bueno, estas espumas, ¿cómo se hacen? Les digo, es la receta de una mayonesa.
porque se utiliza un surfactante que no es un biosurfactante, un precursor que va a dar el material, diría, inorgánico híbrido. Mecánicamente se hace la mayonesa, pero lo que es interesante es que la parte, esto va a ser la microemulsión de la mayonesa, y dentro de la parte azul, como hay un surfactante, se va a formar una mesoporosidad. Y cuando uno saca, diría, el monolito hecho de varios metales, uno ve que esto es la macroporosidad que está distribuido en una mayonesa. Todas las gotas no tienen el mismo tamaño, pero se puede hacer calibrado, pero no quiero entrar en estos detalles. Y estos son micras, típicamente, que resultan de la microemulsión, pero el trabajo de la plantilla molecular, como les he mostrado antes, son mesoporos, y eso es la parte, diría, de la plantilla molecular. Y se pueden hacer materiales con diferentes, diría, formas. Se pueden también hacer híbridos. Es claro, detrás de los híbridos se pueden de nuevo tener una jerarquía en los poros, y se pueden utilizar estos híbridos para varias reacciones catalíticas. Todo eso está publicado, o incluir en estas fases lipaz, que son conocidas por ser biocatalizadores eficaces. Se pueden también dopar estos sistemas con metales. Esto es lo que está publicando Renal en este momento. Está abriendo un carril muy importante de la catálisis. O también se puede hacer, diría, carbón o cerámicas de otro tipo, diría, utilizando la espuma como la segunda plantilla. Típicamente, esto es la espuma una vez que está consolidada, se mete dentro un polímero, se carboniza el sistema, se limpia la sílice, se disuelve con HF, y uno tiene carbones que guardan la forma con superficies con porosidad jerárquica. Eso puede ser interesante para todas las aplicaciones donde se encuentra el carbón, y hay muchas. Ahora vamos a pasar a un trabajo que ha hecho Marco Faustini, muy interesante, donde ha combinado finalmente unos defectos que le molestan a todas las personas que hacen films. Hacer un film, muchas veces hay crack, se corta la película cuando no procesas bien la formación de un film. Eso todo el mundo lo sabe, pero se puede ser una manera de utilizar finalmente un defecto para hacer cosas interesantes. La inspiración vino de un trabajo de físicos, Alain y Livat, que mostró que cuando dejan evaporar una solución de coloides entre dos láminas de vidrio, algunas partes de la lámina tienen organización. Entonces, ese trabajo, Marco y sus colegas lo tomaron al decir, ¿de dónde viene el problema? El problema viene de esto. Es decir que, mira, eso es un sistema que está haciéndose por deep coating. Ven, si controlamos de manera buena las condiciones físico-químicas y al mismo tiempo las velocidades, se pueden obtener un patterning casi perfecto, porque es una manera de controlar, diría, dos efectos contradictorios. Hay una competición entre la relajación del estrés, que eso ocurre cuando el crack se obtiene, y la acumulación, porque en cuanto evaporas, induces un grande estrés en la película. Y si combinas, si lo metes de manera óptima, eso puedes permitirte de tener patternas que son totalmente bien controladas. Lo hemos patentado, este trabajo. Hemos hecho sistemas con química muy diferentes, utilizando una plantilla que es un látex y utilizando un precursor de química suave o de química sol-gel. Pero se pueden abrir a muchos sistemas, a sistemas magnéticos. El interés de todo esto es que el patrón que se obtiene está en micras, es decir, que se puede difractar la luz. Se hacen una suerte de cristales fotónicos. Eso les da una propiedad a más. Y ahora se puede jugar con la composición. Esto es óxido de titanio, que se hace una primera formación. Después se puede calcinar el sistema
para obtener, sacar todas las plantillas y tener un óxido poroso, pero con este tipo de organización. Y después, bueno, hemos jugado con la tabla periódica, se pueden hacer sistemas de este tipo. La porosidad que hay dentro es un mesoporo que el tamaño está relacionado con el látex. No está organizado el sistema, pero en muchas aplicaciones puede bastar, diría. También sistemas más difíciles con metales, o conocido de vanadio, de gadolilio, se han hecho. Y también otra cosa que nos hizo mucho jugar con Mateusz Odzomier, que fue el postdoc que desarrolló esto con nosotros, fue que puedes hacer una primera deposición, tratarlo, una segunda deposición, y sacar sistemas de este tipo. Puedes cambiar también la composición del sistema. Esto es lo que hizo Mateusz, es decir, que hizo cuadritos así, donde es un tipo de Janus partículas, donde el óxido de titanio está arriba y el óxido de zirconio está abajo. Esto era más para jugar que otra cosa, para mostrar, diría, las posibilidades con lo que se puede hacer. Bueno, chorro de tinta, igual, diría chorro de tinta. Hemos trabajado mucho en esta época, también con el chico con quien trabajas en Grenoble. Xavier Catoen, en los últimos trabajos trabajó porque necesitábamos, diría, organosilanos con funcionalidades muy bien adaptadas. Con chorro de tinta, con plantillas, se puede obtener, ¿ves?, estos sistemas de microdots organizadas, pero cuando uno va a mirar dentro de la microdot cómo está la organización, uno ve claramente que el sistema está bien organizado y por microscopía electrónica, pero estos huecos están funcionales. Es decir, que ahora desde el punto de la química se puede escoger uno lo que quiere. Es decir, que voy a poder hacer, por ejemplo, una reacción con este organosilano que tiene una función N3. Cuando un químico ve esto, enseguida, clic, reacción clic, y pues vas a poder clicar un colorante o vas a poder, de otra manera, meter una alcina, un silicio para la polimerización con una función alcina y vas a poder hacer el clic con otro colorante que lleva esta función N3 que te va a dar esto de rojo. Y si quieres jugar mucho, puedes ir a hacer cosas de ese tipo, que puede ser interesante para sensores, porque saben que los sensores, una de las dificultades es la selectividad. Y muchas maneras de analizar y de cortar el problema de la selectividad es de hacer un sensor matricial. Y típicamente es lo que desarrolla ahora Xavier Catoen y grupos para ir a hacer sensores para la biología con una contestación matricial. Bueno, ahora otro método de formar materiales, el electrospinning, es decir, que uno utiliza un campo eléctrico, un sistema de polímeros o una solución Sol-Gel para hacer fibras y depositarlas, diría, sobre un soporte, pero se pueden hacer o fibras o membranas o también sistemas de monolitos 3D. El terreno está totalmente abierto. Lo que hicimos nosotros fue la cosa siguiente. Eso es un trabajo para hacer membranas protónicas para las pilas de combustible. Saben que el nafión, uno de los problemas del nafión es su fragilidad mecánica. En cuanto uno sube a 120 grados, el nafión no sirve mucho. Entonces hemos comparado en estos estudios muchos trabajos, diría, de gente, que da el procesado guardando toda la química igual, es decir, teniendo un polímero PVDF-HFP que sabemos que aguanta mecánicamente, pero haciendo, diría, la conducción protónica utilizando sistemas que van a poder formar sulfonatos dentro de la porosidad. Todos los otros parámetros igual, y hemos comparado en estos trabajos qué materiales se pueden obtener en términos de cualidad de propiedades cuando uno compara spray coating, fácil, casting, justo evaporación, o electrospinning.
El electrospinning de los tres, pero no se puede comparar, es mucho mejor. ¿Por qué? Cuando uno mira ahora, ¿por qué? Porque la estructura que da el proceso de nuevo es una estructura de fibras, donde las fibras de PVDF-HFP sirven un poco como las fibras de un metal en un cemento, que dan ahí una armatura muy buena. Y como se meten, diría, las buenas interfaces, en esas fibras, la parte de sílice que va a conducir los protones se mete de manera grosera, no de manera perfecta, no es un modelo, pero se mete alrededor de las fibras. Es decir, que hay canales de conducción con un aguante mecánico que parece que será bueno. Típicamente estamos haciendo, eso es un cartoon, cosas de este tipo. Entonces ahora si medimos la conductividad con la humedad relativa, aquí están todas las membranas hechas por casting o evaporación con movilidades, conductividades malísimas. En negro están los mejores Nafion, en negro, y nuestras membranas hechas por ese proceso están en rojo. Esto es lo que hemos publicado, esto por donde estamos ahora, y cuando comparamos ahora las propiedades mecánicas, estas son malas del principio a la fin. El Nafion 212, cuando trabaja a 120 grados, el módulo de Young cae a 3, es decir, que no es bueno. Estas membranas a 120 grados están por 75 MPa. Es decir, que guardan las propiedades mecánicas a temperaturas que sabemos todos que son las buenas temperaturas para hacer trabajar el platino, para que no haya problemas con los gases carbónicos, por polución y todo eso. Típicamente están óptimas en eso. Bueno, hemos hecho otros artículos más recientes. Ahora voy a pasar a aerosoles, otro tipo de hacer materiales. Muy interesante de hacer aerosoles porque globalmente, si uno sabe estabilizar una solución coloidal un tiempo corto, después por inyección puedes hacer, diría, maravillas en términos de las composiciones. Puedes uno jugar con muchas cosas, en términos de química, en términos de las plantillas que se pueden utilizar, los compuestos, las mezclas. Se pueden hacer materiales con formas, diría, de varios tipos. El interés en esta técnica es que si se controla bien las partículas, eso es la pared, lo que ven en gris, es una zeolita, que es mesoporosa, microporosa mismo. Lo que van a ver es la interconexión que se puede guardar cuando se hace bien el procesado en una partícula. Eso es una vista 3D de microscopía, tomografía, y van a ver que hay una conexión total entre el medio exterior y todas las paredes al interior de esta partícula, que ellas mismas son porosas. Es decir, que un material así, si lo utilizamos en catálisis, primeramente va a haber superficie, segundo punto, no va a haber limitación por la difusión. Y eso es muy importante. Entonces, trabajando con aerosoles, hemos hecho muchos trabajos con varias composiciones, voy rápido en esto, híbridos. ¿Por qué se pueden hacer híbridos o biohíbridos en aerosol? Porque a un momento evaporas, diría, una mezcla, pasas en un horno y después recuperas un polvo. Eso típicamente es el aerosol. Pero porque en estos sistemas, la gota que formas dentro de la furnace, ¿cómo se dice? El horno, dentro del horno, está a la temperatura de la evaporación de una mezcla alcohol y agua, por 80 grados, es decir, que la gota, lo máximo que está a esa temperatura y pasa muy rápido, es decir, que el tiempo de contacto es muy corto. Es por eso que se pueden guardar partes orgánicas o biología en estos procesos, combinados. Es decir, que son sistemas muy abiertos para aplicaciones y les puedo decir que los industriales eso les interesa mucho. Esos son trabajos que hemos hecho para catálisis, donde hemos hecho por spray
típicamente estas partículas que tienen mesoporosidad, con catalizadores, son silicoaluminatos con molibdeno, y eso es un trabajo que hicimos para el Instituto Francés del Petróleo. Y aquí son los estándares para una reacción de metátesis, esta, que es un modelo muy sencillo. Estos son los estándares que teníamos y estos son los datos que se pueden obtener, dependiendo si uno trabaja con molibdeno o otra cosa, en este tipo de reacción con el procesado de materiales de ese tipo. Después pasemos a tungsteno, y ahí tungsteno estamos desde el punto de vista de las performances, estamos en las nubes. Esto es otro trabajo más reciente que ha hecho Marco y Jennifer, que es su esposa. Van a utilizar aerosoles para tener sistemas de base de iridio, que son muy interesantes desde el punto de vista catalítico, aunque son caros, para, diría, los catalizadores, para las membranas de intercambio de protón, para los electrolizadores del agua. ¿Ven? Son formas de esponja así, se hacen por spray. Se puede el sistema cristalizar y controlar el ratio entre el metal y el óxido dependiendo de la etapa de calcinación. Y el término de la porosidad queda muy grande y en términos de propiedades son muy eficientes para la reducción de evolución del oxígeno en ácido medio. Presentan un overpotencial que es muy aceptable y todo eso se hace por spray. Es claro, el iridio es un poco caro y se pueden hacer por spray, diría, ¿cómo se dice? Alloys, no me acuerdo. Aleación para bajar los precios con diferentes metales, pero que tienen reactividades que están al nivel del iridio, y cuando uno mete cobalto, molibdeno, titanio, sabéis todos que en términos de economía de precio ganamos mucho. Este es uno de los últimos trabajos que hemos hecho por Espret con Damien de Becker y Valentin. Damien vino conmigo a hacer un postdoc y fue su trabajo de postdoc, pero nos costó 6 o 7 años. Cuando él volvió a tener una posición fija en Bélgica, siguió trabajando en eso y por fin pudimos realizar lo que pensábamos hacer en esa época. Lo que queríamos hacer ahí es una catálisis en cascada entre un sistema enzimático y un catalizador químico, hacer una cascada eficiente. Y entonces lo que hemos hecho en ese ejemplo, hemos escogido nanopartículas de una zeolita TS1, las hemos combinado por un proceso Sol-Gel con un surfactante y un poco, diría, de alcohóxido de silicio que nos sirve para pegar los pedazos, para hacer un material donde vamos a tener los granos del catalizador químico, la zeolita, al exterior, un pequeño nido al dentro para meter la enzima, y vamos a ver cómo esto puede funcionar. Típicamente, las imágenes que les muestro aquí son imágenes que hemos verificado por microscopía electrónica, pero se puede meter de manera muy limpia el catalizador biológico adentro del sistema. Es justo una imagen para... un poco de silicio sirve a pegar granos, diría, y en este hueco metemos una enzima muy clásica, la glucosa oxidasa, para hacer una cosa que se puede modelizar de manera muy sencilla de esta manera. Entonces las partículas se representan así, y a cuando uno mira cómo son, no son todas del mismo tamaño, pero todas tienen un hueco dentro. Y hay acceso por la porosidad entre los granos. Pero ese acceso ve a cada vez un pequeño nanocristal de zeolita, que va a hacer la reacción catalítica, química, diría. Y típicamente hemos hecho una reacción de este tipo, es decir, de transformar este alcohol en glicidol, utilizando, diría, la reacción del glucosa con la glucosa oxidasa, que genera hidrógeno peróxido. Eso no es nuevo, todo el mundo lo sabe, y ese hidrógeno peróxido va a utilizar el catalizador mineral para formar esto. La ventaja es que desde el punto de vista de una aplicación industrial
manejar muchas cantidades de agua oxigenada es un problema de seguridad. Y ahí se genera el sistema dentro, utilizando la enzima glucosa oxidasa. Típicamente utilizamos esta porque es robusta, porque es un buen modelo para meter en plaza el concepto. Tenemos una producción de epóxido que es buena, 27% con un solo catalizador. El glicidol selectividad es alta, y el epóxido es el producto mayor. Esa prueba de concepto ahora Damián está extrapolando para otros tipos de catalizador, más efectivos que esto, porque utilizar la glucosa oxidada, era un buen modelo, pero no hemos ido muy lejos. Últimos ejemplos es el problema de química ambiental. Claramente todas nuestras sociedades producimos mucha basura, y esa basura, mismo cuando se separa, la basura, que viene de la gente, es típicamente 1 tonelada, después se calcina el sistema y se recupera para cada tonelada 350 kilos de materia mineral. Eso hace montañas, que no se sabe qué hacer. Para Francia, 9 millones de toneladas de esto, producidos por año. Para China, más de 100 millones de toneladas. Es decir, que esas montañas la gente no sabe qué hacer con ellas, sobre todo que en Europa no tenemos el espacio que tenéis en Argentina. Es decir, que hay que encontrar maneras de poder utilizar estos sistemas. Eso es un trabajo que hemos hecho con la industria, y los incineradores de basura típicamente utilizan sistemas para absorber también los polutantes, que pueden ser orgánicos, sulfuros o algunos metales. Y lo que hemos hecho es una cosa, pero más que sencilla. Hemos disuelto la basura una vez que está calcinada en medio con agua, después lo hemos combinado con un surfactante, con un poco de sílice, aerosol, y sacamos, sistemas que tienen porosidad organizada del tipo mesoporoso, porque tenemos una plantilla, y en estos sistemas podemos meter hasta 65% en peso del producto de incineración de las basuras. Y cuando después medimos claramente las posibilidades de absorción de esos materiales, están al nivel de los mejores carbones que utiliza la fábrica. Es decir, que ahora estamos pensando, bueno, está patentado, hemos hecho un primer artículo. Lo que están haciendo ahora esta fábrica es Veolia, que es la fábrica. Lo que están haciendo, están ahora extrapolando con una escuela de ingenieros a tamaños más grandes las posibilidades antes de montar algo. No sé si montarán algo, pero por lo menos me parece que puede ser interesante. Último trabajo, la reacción por formar materiales utilizando la extrusión reactiva. Eso es genial, yo encuentro el concepto, porque estamos todos pensando menos diluente, menos solvente, química más verde y todo. Ahí, utilizando, una máquina de extrusión, que esto está conocido en polímeros desde hace siglos, pero ahora la vamos a utilizar para hacer mineral con porosidades controladas. Y es típicamente lo que hemos hecho estos últimos años. Globalmente, haciendo la extrusión, se pueden hacer espaguetis de este tipo, que ya salen extrudados, es decir, que en vez de tener 5 etapas para hacer un catalizador, ahí hay una sola. Bueno, estos son silicaluminatos con estas propiedades texturales, que no está mal, superficies muy razonables, volúmenes de poros con distribución de grandes poros y de pequeños poros, o mismo aluminas sencillas, con porosidades interesantes, con superficies que no son las más altas que uno puede obtener, pero por lo menos se gana, en todos los tableros del punto de vista de la química verde.
Ah, merde. Aquí. Entonces, lo que hemos hecho estos extrusión en presencia de una reacción modelo con rutenio. Y típicamente hemos estudiado la reacción de conversión del CO2 para formar metano. Y lo que ven es que los sistemas que hemos utilizado son, diría, del punto de vista de la propiedad catalítica, son extraordinariamente buenos. Tenemos una repartición del catalizador en estos extrudados, donde tenemos no solamente clústeres de 4 o 5 nanómetros, partículas, pero también clústeres del orden de 1 nanómetro y mismo átomos aislados. Es decir, que desde el punto de vista de la catálisis, estos sistemas son muy interesantes. Lo venimos justo de publicar en Green Chemistry. Del punto de vista del proceso, una etapa, un solo sistema, integración térmica total y un proceso continuo. En términos de economía de átomos, muy poco solvente o casi no solvente. Es decir, que en nuestro sistema, 1 kilo de catalizador necesita casi 7 kilos de materia global. En un proceso normal que se utiliza hoy en la industria, 1 kilo de catalizador necesita 200 kilos de materia y mucho recicling de agua y de solvente. Ahora les quiero dar las gracias, aquí acabo, les quiero dar las gracias al grupo de investigación que he dirigido durante años, hasta el año 2020. Christelle estaba más en todo lo que es membrana de combustible. David y Sophie y ¿quién más? Y François estaban más, diría, en sistemas a base de nanopartículas. Sophie, Corinne y Olivier están más diría, en la síntesis acuosa, tipo Jolivet, de sistemas de óxidos. Laurence estaba en híbridos para la autorreparación. Nadine ya está en todo lo que es biomimetismo y diría biomineralización. Marco y Cédric están en los ejemplos que les mostré. Y Capucine está empezando a utilizar mucho la DFT, el sistema de cálculo para DFT, porque ahora en día, si uno va a buscar pequeños objetos de coloides, tenéis todos que tener una persona que sabe hacer la DFT, porque si no, el sistema no se puede caracterizar como uno quiere. No me olvido, Lionel está más en las aplicaciones, en ese trabajo con, ¿cómo se dice?, con los productos de incineración. Y Natasha trabaja directamente con Christelle. Les quiero también dar las gracias a todos los colaboradores. Un trabajo no se puede hacer solo. Bueno, mucha gente que ha trabajado en tesis o en postdoc y muchas colaboraciones, diría en Francia, es claro. También muchas colaboraciones en el mundo y gracias a la gente que está aquí en esta sala. También le quiero también dar las gracias a las diferentes instituciones que me han, diría, pagado proyectos y también a los industriales que han pagado algunas de las tesis o de las estancias postdoctorales y les doy muchas gracias a todos por su atención.